Lo que pasó fue que en la escuela de teatro de aquel momento, que según las cuentas es el año 92, lo que estamos diciendo, pero yo no quiero hacer cuentas, ¿vale? Pues llegó un momento en que el grupo, que se había consolidado mucho, dijo de hacer una asociación, ¿no? Y estuvimos ahí, yo creo que estuvimos casi un año diciendo que cómo sería eso y de qué manera, y sobre todo buscando el nombre, que es lo más complicado del mundo. ¿Tú te acuerdas que estuvimos...? Hombre, yo solo me acuerdo de lo del nombre. Eso es, ¿no? De participar activamente en la búsqueda del nombre. Y hubo... la primera reunión oficial que hubo fue en el restaurante La Yuna, el vegetariano que hay en el Carmen, en Valencia. Carmen. Y allí fue donde se decidió el nombre del Sky, después de haber dicho 12.000 millones de nombres y tal. Y se fundó en ese momento, vaya. Pues elegisteis bien, chulo. Gracias. Y yo recuerdo que fue Inma la que dijo, para hacer afanes hemos perdido, que fue la que dijo, había una asociación que salió, digamos que paralela a la escuela, para llevar para hacer otro tipo de trabajo, poder sacar las funciones fuera, que era el SLAI, que fue cuando nosotros dijimos, a ver los documentos y los estatutos. Y de ahí salió. En el 95. Sí, porque en el 97 hicimos afanes. Y empezamos afanes, que tardamos 2 ensayos. 2 años, exacto. Ha estado muy chulo conocer a los que la fundaron, ¿verdad? Sí, sí. Ellos mismos estaban emocionados, pero claro, cuando veías las actas y era de Juan Carlos Morcillo, Xavi Estevez, Obdulia, Fátima, que dices, no las conozco, pero es como de, tienes ahí un vínculo extraño que no sabes por qué, pero que te une a esa gente. Y fue como de, al verlos fue como de, ha estado ¡guau, muy chulo! gracias! Y también porque había muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no, Javi? Sí, una idea de continuidad, de que no fuera solo Eso es. la escuela de teatro, los días que toca, ¿no? Eso Sino es. intentar Queríamos hacer más, algo más. queríamos Sí, más. sí. Sí, porque sí, es verdad que éramos gente muy inquieta, ¿eh? ¿Cómo se llamaba esa vecina tuya? Estaba Paqui, Paqui. ¿verdad? Sí. Dime el apellido. Olivas. Olivas, esa, Paqui aquí, Olivas. claro, me acuerdo Vale, mucho. sí. Ay, y Elena. Y, Elena y otra, Navas. es que yo me... ¿Cómo se llama la no chica me esta que acuerdo. tiraba al La que- arco? Al arco. Mayra. Mayra. Hacía arco zen. Sí, sí. Hacía arco zen, qué bonito, que nos fuimos un día de acampada y ella se llevó el equipo entero, la ropa, el arco, súper bonito eso. Sí. Y también estaba Osduli, Estaba así, estaba Duli. estaba Iñaki. ¿Tú me acuerdo de Ay, Iñaki también? Iñaki, Iñaki, mira, no me Que acordaba yo de sí que me Iñaki. acordaba de Le él gustaba también. mucho Pat Metheny Group, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ese grupo, ese guitarrista Ay, tan eso bueno, no. Pat Metheny Group, siempre me hablaba de él. ¿Os acordáis cuando nos conocimos? Yo me fui a apuntar porque te dije, ¿a dónde vas? Y me dijiste, a teatro, y te dije, ¿hay que pagar? Y tú dijiste, no, dijiste, vamos a ver contigo. ¿Cómo era gratis? Digo, oye, una pregunta, ¿y para mí, para personas mayores, hay alguna cosita? Nada, a ti también. Digo, pero como veo aquí con 14, niñas de 14 y 20 y 21, que aquí también, o sea, si nos hace falta una yaya, sí la tenemos. Y nada, y me apunté, digo, y también le dije lo mismo, digo, pero ¿qué vale la matrícula? Aquí no se paga nada. Digo, uy, pues mira, estupendo, mejor que mejor. Aquí en Cuart teníamos un buen amigo que era Pépico, estaba trabajando y de manera aficionada era dibujante. Muy Un bueno, dibujante además. muy bueno, ¿no? Sí, sí. Que después ha ilustrado muchos libros para educación y otras cosas, ¿no? Fue muy amable y nos hizo ahí el logo. Le dijimos algunas ideas y él hizo un logo que creo que sigue siendo igual el que hay ahora, vamos, que no ha cambiado nada. Es que está todo muy unido, que es lo que dicen los compañeros, que no sabes muy bien dónde empieza la escuela y termina la asociación. O donde empieza la asociación y Claro. empieza la escuela y termina la... Es verdad. Claro, es porque verdad. como todos hemos pertenecido a las dos, Sí. al final se junta un poco. Yo creo que Claro. sí, es verdad. Todos de la asociación han pertenecido y al revés también. Claro. Y hay veces Claro. que te dejas la escuela pero sigues en la asociación. O al revés, o no participas tanto en la asociación y estás, Pero en la estás escuela, pero Claro. todo está Muy unido. Claro, está ahí muy te das cuenta cómo de importantes son las escuelas municipales de teatro. Claro. Sí, que al final forman gente y luego esa gente, pues eso, o puede hacer asociaciones o incluso se profesionaliza, ¿no? Claro. Y se dedica a eso de por En nuestro vida caso ya. no hicimos arte dramático, no hemos estudiado en la universidad, pero bueno, Pero sin embargo, somos más o menos profesionales. Claro. somos pero- profesionales, pero hemos salido de esa rama, ¿no? Claro, y llevamos proyectos adelante.
Es verdad que cuando haces la mirada atrás dices, qué chulo, ¿no? Que ese pensamiento original, ¿no? De, pues me voy a apuntar a la Escuela Municipal de Teatro, siga estando presente, ¿no? Esa llama, ¿no? Que ese pensamiento original haya hecho que yo me dedique a esto y siga en esto, ¿no? Con lo cual a mí me ha aportado todo, ¿no? Es todo, absolutamente todo. O sea, las bases de por qué yo he querido seguir en esta profesión. Yo en mi caso, gracias al SGLAI, pues hoy en día soy actriz. Si no, seguramente, si aquel día que empezamos con, no sé, que me llamasteis para hacer cosas fuera de la escuela de teatro, si no me hubieses llamado, pues al final acabé dejándome la escuela y gracias a continuar en el SGLAI es que ahora mismo actúo. Piensa, a ver, mira, haz algo, ves a la Casa de la Cultura, mira cosas y tal. Y entonces pues me decidí, fui a la Casa de la Cultura, bueno, a ver qué cursos hay. Y empiezan tal, a ver, cursos de macramé, no sé qué, tal. Y ya me dice el conserje, el Pepe me dice, pues también hay de teatro. ¡Ay, teatro! A mí el teatro siempre me ha gustado desde pequeña, pero nunca había hecho nada. Pero yo pensé, la edad que tengo yo ahora teatro, voy a hacer el ridículo, pensé en ese momento. Pero bueno, me animé, me apunté y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Que hay un momento sé que he hecho un parón y tal, pero ahí sigo. Es todo, para mí me da vida, me ha dado vida. Desde la asociación se creó las clases de teatro para niños. Claro, porque las clases de teatro para niños en la escuela de teatro no estaban. O sea, las clases de teatro para niños pequeños empezaron en el SGLAI. El SGLAI pensó que la escuela de teatro no daba la posibilidad de empezar desde muy pequeño y entonces creó las clases de lo infantil. Y entonces la escuela adoptó esas clases, es que eso es un poco y al final el SGLAI se ha desvinculado y es la escuela la que lleva eso, ¿no? Pero fue una propuesta que vino de una asociación, no... Claro, es que igual esa es como de importante son las asociaciones, ¿sabes? Que en realidad son las que detectan las faltas en la sociedad y son las que se lo transmiten a los ayuntamientos en este caso. Y en este caso, jolín, pues el ayuntamiento apoya todo eso. Sí, la verdad es que tenemos suerte porque justamente en CUAR y el tema asociativo. Todo lo que es asociaciones y todo lo que tiene que ver con cultura en CUAR de Poblet, la verdad claro, es que porque que es una necesidad, ¿sabes? Porque es que en realidad es una necesidad y más hoy en día. Yo creo que en cuanto a movimiento asociativo y eso, yo creo que había más inocencia antes, en el sentido que no teníamos muy bien claro, no había un proyecto que desarrollar, no, era simplemente pasarlo bien, disfrutar. Meterse un poco en el teatro, no sabes muy bien hacia dónde ibas a ir, si te ibas a implicar más y menos, pero sí que era un poco la idea, creo yo. Tampoco había referentes, tampoco. Y eso le daba frescura. Era todo un poco nuevo, era todo un poco fresco. En CUAR, yo creo que en CUAR hay afición al teatro. Hay afición a seguir las cosas, a involucrarse, ¿no? Que al fin y al cabo el SGLAI, ¿sabes? Pues cuando entras vas a hacer un montón de cosas, que te lo vas a pasar bien y que siempre hay algo. Y la gente, la energía que se junta con la gente que viene nueva, que cada una trae una experiencia nueva y entonces cada año de repente te estás viendo, ¿no? Que la gente que lleva muchos años en el SGLAI, la evolución que hay es desde los principios hasta ahora, jolines, es que la gente viene con unas ideas que cada vez haces cosas mejores, cosas más diferentes y puedes participar en, pues eso, en tema audiovisual, no todo está enfocado al teatro tampoco, ¿no? Hay mucho de social, con lo del bullying, hay mucho de audiovisual, a lo mejor si compartes algún proyecto con otra asociación. Y eso también es muy bonito. Yo cuando hablo con personas, ¿sabéis que no sé qué hacer? No sé, estoy viendo, es que todas las tardes me paso viendo Sálvame. Y digo, chicas, olvidaros de eso, os vais a la puerta de la calle, lo mismo, allí 4 sentados en la puerta de la calle. No señora, levantaros e ir, apuntaros al teatro. Es que con la edad que tengo, con la edad que tienes, y al SGLAI, al teatro, donde haga falta. Y ya está. Ay, pues voy a mirarlo. Luego no me hacen caso, pero bueno. Hay momentos de bajón del teatro, porque hay otras cosas que hoy en día parece que sean más importantes, pero yo creo que al final hace falta que la gente se vea en directo. Claro. y que te quedes ahí acojonado en el escenario solo y esas cosas, y todo eso hace falta, ¿no? El saber trabajar en equipo.
Eso, ¿no? sí. O sea, hacer algo juntos en equipo, eso había veces en que no era fácil, eso. ¿No? Sí, el confiar en el otro, el eso, escucharlo. Escuchar sobre todo, ¿no? Sí, hay un montón de cosas que, claro, que hacen mucha falta, creo yo, ¿no? Que hacíamos ejercicios para... Estar no solo por ti, sino eso. para los demás también. Claro, es verdad. Para ayudar, para colaborar, para que el otro reciba y te dé. Claro. Y muchas cosas Eso de es uno de los que beneficios, te equivocabas y decías, no te vengas abajo, supéralo, Eso, ¿no? claro, Esos ejercicios de... Sí. De ponte rápido que esto funciona. No te quedes en el error que has cometido y sigue adelante, Sigue. claro. Eso mola mucho, ¿no? Que se coja desde ese espíritu, eso mola, que eso hay que mantenerlo, hombre, eso no tiene por qué pasar de moda. Y como que el teatro estaba en cada momento de tu vida, ¿no? Sí. Por lo menos así lo vivíamos, ¿no? Porque decíamos de las frases, las voces, las tonterías, lo que digo, las calandracas que nos quedan todavía, ¿no? Palabras, ¿recordáis? Palabras que tenemos ahí en Cardona, calandracas, no sé qué, charco, la charca, que formaban parte de tu vida en cada momento, ¿no? Y es que vivías así, ¿no? Cada rato, era como que estabas saltabas de un personaje a otro sin querer, ¿no? Y disfrutándotelo a tope. Y sin guión, además. Sí, además también coincidió que, sobre todo esta época, que eran Inma Sancho y, bueno, Carmen Bello también, que ellas también estaban como muy implicadas, ¿no? Que todo esto de sacarnos por ahí a bailar, que igual no tenía nada que ver, ninguna necesidad, pero también era una manera de hacer grupo y de mantener esa, digamos que a priori puede sonar y nos íbamos de fiesta, porque sí, pero yo creo que también es una cosa que genera esa unidad, ese grupo, y que 25 años después, aunque se haya renovado gente, que siga el slime. Era por el gusto de hacerlo. Claro. No que ibas a ser actor profesional. Es que eso es todo, por el gusto de ¿no? hacerlo. Que no tienes ninguna intención de ir más allá que por hacerlo, claro. Y yo también... disfrutar. El arte por el arte. Claro, es verdad, por gusto y de conocer gente, ¿no? Y todo eso, ¿no? Eso es una pasada, ¿no? Que cumple una función, eso, que está muy bien. Y luego también, yo estaba pensando aquí en la escuela de Cuar, a veces lo he pensado, fíjate, empezamos con Ramón Moreno. Más tarde vino Inma, pero por ahí entre medias también estuvo Carles Alberola. Sí, vino Carles Alberola un año entero también. Que el director fue Carles Alberola. Pero pasó mucha gente dando cursillos gente que era gente muy buena, ¿no? En lo suyo, ¿no? Y cuando venían aquí no era una cosa menor para ellos, ¿verdad? Porque se lo tomaban en serio, se volcaban de verdad, ¿no? Y eso, joder, yo lo he vivido eso como un lujo en mi vida. Eso es una Es verdad. Aquí estuvo colaborando también Carmen Belloc. Sí. Imagínate, Carmen también. Sí. Qué carácter de actriz, ¿no? Sí. A mí me decía, tienes que sacar la voz del coño. Es verdad, tío. Era así de bestia. Y eso me llegó y dije, es verdad. De ahí la tengo que sacar. De ahí la tengo que sacar. Yo pensaba que era del diafragma, pero no. No, sí, es verdad. Es lo de detrás. Lo de detrás es para vivirlo, para vivirlo. Y lo bien que te viene para la vida haber hecho teatro. Sí. Me dio un montón de seguridad, pues luego puedes hablar en público sin ningún problema, que a la gente eso también le alucina. Y dices, pues, no sé, ¿no? Pero a lo mejor luego te has dado cuenta que es por haber hecho teatro, ¿no? Que puedas hablar delante de la gente sin ningún problema, en público, tal, no sé qué. Sí, te da muchos recursos y muchas habilidades que luego las puedes poner en práctica en la vida normal, en el trabajo y en un montón de cosas, ¿no? Luego me dio una familia, ¿no? Y bueno, no sé, momentos fantásticos, pena que se olvidan algunos, pero otros están ahí, bueno, y lo vais a quedar y poder recordarlos y demás, ¿no? Para mí el Slay es que, para mí es que es una de las cosas más importantes que me han pasado, de los lugares donde más feliz he sido y luego donde he conocido la gente que más quiero. Pero sobre todo a mí me ha servido un montón pues para cosas que a lo mejor en otros ámbitos de mi vida no utilizo tal, pero por ejemplo para la creatividad. Siempre estamos creando proyectos, creando cosas con personas, haciendo cosas nuevas que a lo mejor en otros ámbitos de mi vida no puedo hacer, ¿no? Todo está más estipulado y a mí es una cosa que yo no podría vivir sin ella porque me da mucha vida. Aprendimos tantas cosas y bueno, que por eso vienes aquí y de repente es como entras en otra dimensión, ¿no? Yo estoy viendo de refilón ahí la rampa esa de madera ahí de las y el sonido de reglas, la tarima y pam, pam, pam. Claro, hicimos cosas muy chulas, ¿no? De esto, ¿no?
Sí, sí. Tres días lo hicimos. No, hicimos algún Tres bolo, días. ¿no? Un fin de semana hicimos la función, el estreno. Y luego uno que fuimos a ¿Sí, Torrent. No, a Torrent. A Torrent, sí. Y nunca ¿Y más. en Escolapia no lo hicimos? No hicimos nada. Solo hicimos 3 funciones. 3 funciones, 2 años de semestre. Tanto tiempo para... Parece hoy en día. Y eso lo recomiendo a todo el mundo, apuntaros a teatro de verdad. Me da igual que seáis mayores que seáis jóvenes, apuntaros. Mi nieta tiene 12 años y desde los 8 o 9 o así, que está ya aquí metidita. Sí. Le inculco Pues sí. mucho, le inculco, porque es un ambiente de verdad, de lo mejor. Bueno, pero es emocionante que algo que sale ahí de unos amigos que se juntan un Sí, día sí. tal y cual, que se quiera mantener. Y que siga, yo estoy algo, flipando. algo Sí, tiene sí. que haber ahí en común, que sea que hay se ganas hace. de que se mantenga, que no se pierda, ¿no? Pero me parece una pasada, ¿no? Y además que se celebren los 25 años con esta ganas y con este Qué bien, que dedicación, ¿no? que lo hayan hecho, ¿no? Sí, sí, es una pasada, eso es una Y suerte. que nos hayan llamado a nosotros. Que nos hayan además, llamado. claro, que yo no me lo esperaba. Que tenemos 20. Sí, nosotros. claro, ahora yo casi 30.